Muy buenas, era una mañana para tener muchos datos sobre la economía europea y la noticia está en que la estanflación es un hecho que está llegando, aunque la única duda está en otro concepto que empieza a moverse, el de slowflation. Esta inflación es ahora mismo lo que está en el punto de mira, salvado sobre la bocina de Europa. Verse como ayer Estados Unidos en una tasa negativa, al final lo hace con un crecimiento del 0,2% por los pelos, pero se salva Europa de dar un dato negativo como ayer lo dio Estados Unidos. El problema está en la inflación, crecimiento del 7,5%, impulsado sobre todo por el incremento en Francia y en Alemania de los precios vinculados a una energía que ya es un dolor de cabeza y que le pone más presión al Banco Central Europeo, decía el BCE, que tendría que iniciar la retirada de estímulos a principios del tercer trimestre, inicios de julio. Veremos si llega, y también tendría que iniciar a repensarse cuál es la situación de la política monetaria en cuanto a tipos de interés, también en cuanto se retire esos estímulos en el inicio del tercer trimestre. No parece que pueda la economía europea aguantar en este entorno de esta inflación, aunque todavía sigue vigente esas palabras de Christine Lagarde que decían: en un shock de oferta no tenemos tan claro que esa subida de tipos de interés repercuta directamente en una bajada de la inflación. Vamos a ver cómo empieza a moldearse en un momento en el que, sin duda, lo que está sucediendo en el entorno de la economía europea es una ralentización del crecimiento brutal y un aumento de la inflación que ya en ese 7,5% empieza a ser muy fuerte. Por otro lado, tenemos en el dato del crecimiento como Europa salva con ese 0,2%, no cae al igual que hizo ayer, o como sí hizo ayer Estados Unidos, pero fíjense en el movimiento. Italia en el trimestre menos 0,2, España más 0,3, tenemos a Francia empatando y Alemania también con un crecimiento muy raquítico en este primer trimestre. Por lo tanto, la economía europea se ralentiza. Fíjense en el crecimiento sin cambio de la economía francesa, y la economía española, con ese 0,3% de crecimiento en el trimestre, se coloca también como la economía que está impulsando sobre todo ese movimiento en el último mes, cuando la guerra de Ucrania ha empezado a impactar. Crecimiento intermensual cercano al 0% en el conjunto de los países europeos, una vez que sin duda vemos cómo está salvando los datos cuando los vemos a nivel interanual.